chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de química. Hoy vamos a tratar el tema de isomería. Vamos a ver y estudiar los compuestos que son isómeros entre sí y los distintos tipos de isomería que nos podemos encontrar. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, la definición de isómeros. Para eso podemos leer la pantalla, tú lo puedes escribir en tus apuntes. Isómeros son los compuestos que, teniendo la misma fórmula molecular, eso es importante, hay que tener la misma fórmula molecular, difieren en su estructura o en su configuración en el espacio. Por lo tanto, tenemos que tener la misma fórmula molecular. Es la primera condición para yo establecer que dos compuestos son isómeros. Después, dependiendo de cómo sea su configuración en el espacio o su estructura, tendremos los distintos tipos de isomería. Pues vamos a comprobar. Lo primero que queremos comprobar en estos ejercicios es simplemente eso. Ver si tienen la misma fórmula molecular. El primer paso. Si la tienen, son isómeros. Si no la tienen, no son isómeros. Pues, ¿cómo hacemos lo de la fórmula molecular? Pues simplemente contando. Fíjate, carbono 1, 2, 3. Este compuesto tiene 3 carbonos. Hidrógenos 3, 2, 2 y 1. Por lo tanto serían 3 y 2, 5, 7, 8. 8 hidrógenos. Y vemos que tenemos también un oxígeno. Pues esa es su fórmula molecular, la fórmula molecular de este compuesto. Pues vamos a ver si este, que es el compuesto con el cual estamos comparando, tiene la misma fórmula molecular o no. Contamos. Carbonos 1, 2 y 3. Hidrógenos 6, 3 y 3 son 6 y un oxígeno. Por lo tanto, podemos apreciar, en este caso, que no tenemos la misma fórmula molecular. Han fallado el número de hidrógenos. Aquí hay 8 y en este hay 6. Por lo tanto, estos dos compuestos no son isómeros entre sí. Veamos el segundo ejemplo. Fórmula molecular. 1, 2, 3. 3 carbonos. Hidrógenos. 3, 2, 6. ¿No? 3 y 2 son 5 y 1, 6. Oxígenos hay 2. Ya tenemos su fórmula molecular. Segundo compuesto con el que estoy comparando. Carbonos 1, 2 y 3. 3 carbonos. Hidrógenos 6. Oxígenos 2. Pues mira, aquí sí tienen los dos exactamente la misma fórmula molecular. A pesar de que en su estructura, en su fórmula son diferentes, sus fórmulas moleculares son iguales. Por lo tanto, estos sí son isómeros. Veamos el tercer ejemplo. Contamos. Fórmula molecular. 1, 2, 3 y 4 carbonos. Carbono 4. Hidrógeno 3, 4, 5, 8. Bien, este de aquí, cuidado, esto es un ciclo. 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. Hidrógeno 2, 4, 6, 8. Pues ven, también tienen la misma fórmula molecular. A pesar de que en su estructura no son iguales, en su fórmula molecular sí que lo son. Por lo tanto, esos dos entre sí son isómeros. Estos dos no lo son por no tener la misma fórmula molecular. Estos dos entre sí sí lo son por tener la misma fórmula molecular. Y estos dos entre sí también son isómeros por tener la misma fórmula molecular. Pues ese es el primer paso que tenemos que dar en todos los ejercicios. Comprobar que tenemos la misma fórmula molecular en los compuestos que estamos comparando. Si la tienen, son isómeros. Si no la tienen, no lo son.
Bueno, una vez sabemos cómo distinguir si dos compuestos son isómeros o no entre sí, vamos a empezar a clasificar los distintos tipos de isomería. Pues las clases de isomerías que tenemos son estructural o plana. Esto va a cambiar en la estructura, ¿vale? Va a ser una configuración distinta en la estructura, ¿de acuerdo? Se van a diferir en su estructura los isómeros. Y la estereoisomería. Estereoisomería o también llamada espacial. Esta va a ser en el espacio, ¿de acuerdo? Bueno, hoy, en la clase de hoy, solo vamos a atender a la parte de el estructural o plana, ¿de acuerdo? Dentro de la estructural o plana, vamos a tener tres tipos: de cadena, de posición y de función, ¿vale? En la espacial tendremos dos tipos, una que será la geométrica y otra que será la óptica. Pero te digo, hoy no vamos a atender en el vídeo de hoy a estos dos tipos de isomería. Eso tendrás que mirarte el otro vídeo que habrá en el canal sobre ese tipo de isomería. Hoy vamos a centrarnos en los isómeros estructurales, isomería plana, que puede ser de cadena, de posición y de función. Pues vamos a estudiar cada tipo de esa isomería. Bueno, dentro de la estructural o plana vamos a empezar por el primer tipo de isomería de función. Se produce cuando los isómeros se diferencian en el grupo funcional. Importante, la diferencia en la estructura de ambos compuestos viene radicada en el grupo funcional, que tiene que ser un grupo funcional distinto. Mira, veamos el primer ejemplo. Aquí tengo dos compuestos. Si te fijas, ya hemos escrito la fórmula molecular, los dos tienen la misma. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en el primer compuesto el grupo funcional es un alcohol, mientras que en el segundo el grupo funcional es un éter. Pues estos dos isómeros serían isómeros de función. Importante, entonces, apuntar que con alcoholes podemos hacer éteres de la misma fórmula molecular, o a la inversa, con éteres podemos hacer alcoholes de la misma fórmula molecular, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque si tú te encuentras que te proporcionan un alcohol y te piden un isómero de función, pues tú lo que tienes que hacer es un éter que tenga esa misma fórmula molecular. ¿Lo vas entendiendo? ¿Sí? Venga, misma fórmula molecular. Entre alcohol y éteres, pues son isómeros de función. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos aquí dos compuestos, este y este. Hemos escrito ya la fórmula molecular, vemos que tienen la misma fórmula molecular, por lo tanto son isómeros. Lo que hay que saber es cuál tipo de isomería hay presente en esos dos. Si te fijas, la diferencia en la estructura está en que el grupo funcional del primero es un aldehído y el grupo funcional del segundo es una cetona. Por lo tanto, estos son isómeros de función, se diferencian simplemente en el grupo funcional. Así que establecemos una correspondencia entre aldehídos y cetonas. Apúntatelo. ¿De acuerdo? Con un aldehído podemos obtener una cetona de la misma fórmula molecular, o a la inversa. Siguiente ejemplo. Este compuesto tiene esta fórmula molecular, el otro también tiene la misma fórmula molecular, por lo tanto, misma fórmula molecular, isómeros. ¿Tipo de isomería? Pues hay que ver en qué se diferencian. ¿En qué se diferencian? En el grupo funcional. Aquí tenemos un ácido, mientras que aquí tenemos un éster. Por lo tanto, podemos establecer una correspondencia
entre ácidos y ésteres, ¿vale? A partir de un ácido puedo obtener un éster de la misma fórmula molecular o viceversa, ¿vale? Entonces establecemos correspondencias para nosotros poder trabajar. Cuando me den un ácido y me pidan un isómero de función, pues lo primero que tengo que pensar, lo más sencillo, ¿vale? Estas correspondencias serían las más sencillas. Después pueden haber más complicadas, pero estas serían las más sencillas. Pues cuando yo tengo un ácido, lo más sencillo es pensar en un éster, y cuando tengo un aldehído, en una cetona. Y a la inversa, la correspondencia es en ambos sentidos. Bueno, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos dos compuestos cuya estructura es diferente, pero que tienen la misma fórmula molecular. Los dos tienen carbonos 3, hidrógenos 6. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en el grupo funcional. En este caso lo que tenemos es un alqueno, y en este lo que tenemos es un cicloalcano. Es una cadena cerrada, mientras que esta es cadena abierta con un doble enlace, y esta es cadena cerrada con enlaces simples, ¿no? Así que sería un cicloalcano. Así que volvemos a establecer una correspondencia. Un alqueno se puede transformar en un cicloalcano. Ambos van a tener la misma fórmula molecular. Bueno, pueden tener la misma fórmula molecular y serían isómeros de función, porque la diferencia es el grupo funcional alqueno, cicloalcano. Así que ya hemos establecido las relaciones más básicas para obtener isómeros de función. Ya hemos visto alqueno con cicloalcano, alcoholes con éteres, aldehídos con cetonas y ácidos con ésteres. ¿De acuerdo? Esas serían las correspondencias más sencillas. Te estamos intentando buscar la solución más sencilla para construir nuestro isómero de función. ¿De acuerdo? Pues apúntatela, es importante. Vamos a seguir. Lo vamos a complicar un poco, porque es cierto que no suelen pedirnos siempre un solo isómero de función, a veces nos piden más. Bueno, si nos piden más, pues ya tendríamos que entrar en correspondencias más complicadas, ¿vale? Por ejemplo, mira, aquí tenemos un ejemplo donde hemos obtenido 4 isómeros de función. Si te fijas, las 4 fórmulas corresponden a la misma fórmula molecular de 4 carbonos, 8 hidrógenos y 1 oxígeno. Sin embargo, mira, vamos teniendo grupos funcionales distintos. Los dos más sencillos, los que ya sabíamos. Un aldehído con la cetona, con una cetona. Esos serían los dos más sencillos. Si solo nos piden dos, pues recurre siempre a esa idea. Ahora, que te piden un tercer isómero, pues ya entonces te tienes que ir a relaciones más complicadas. Como por ejemplo, la de un alcohol, pero ojo, ese alcohol también tiene que tener un doble enlace en la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, un alcohol más un doble enlace. Tengo que tener un doble enlace en la cadena. Y entonces, si te fijas, mira, hemos obtenido que con alcohol más un doble enlace tengo la misma fórmula que el aldehído y la cetona. Y nosotros ya vimos una relación sencilla del alcohol, que era tener un éter. Pues efectivamente, pues entonces también lo podemos hacer con un éter, pero más un doble enlace en la cadena. ¿Vale? Así que tenemos aquí el éter y el doble enlace. Y los 4 isómeros serían isómeros de función. Misma fórmula molecular, su diferencia, el grupo funcional. ¿Ves? Pero ya eso, a medida que me van pidiendo más isómeros de función, ¿vale? En lugar de 2, 3, 4,
pues podemos ir haciendo relaciones más complicadas. Pero vete apuntándotelas para que las tengas en la mente. Bueno, vamos a ver el siguiente tipo de isomería estructural, que es la isomería de posición. Bueno, pues la isomería de posición aparece cuando los isómeros se diferencian en la posición del grupo funcional en la cadena. Importante, distinta posición del grupo funcional en la cadena. Veamos un ejemplo. Tenemos esta fórmula y esta fórmula. Fórmula de dos compuestos. Los dos tienen la misma fórmula molecular. Primera condición, tener misma fórmula molecular para ser isómeros. El tipo, pues mira, la diferencia está en el que aquí el grupo funcional sí es el mismo, no como en los ejercicios anteriores, que eran grupos distintos. Aquí el grupo funcional tiene que ser el mismo. Lo único que está en un lugar distinto en la cadena. En este caso, si te fijas, para numerar, este sería el primer carbono y este sería el segundo. Por eso en el nombre vemos bután 2-ol. Mientras que en el segundo caso, el grupo funcional ya está en el primer carbono. Por eso es bután 1-ol. Entonces, si te fijas, lo que ha ocurrido es que el grupo funcional alcohol está en una posición distinta en la cadena. ¿Vale? Esta es una isomería más sencilla, porque no hay que pensar en otro tipo de función, sino la misma función, e intentar rodarla para que tenga un localizador diferente a la hora de nombrarlo. Ojo, no se puede rodar infinitamente, ¿vale? Porque si lo ponemos aquí, el carbono 1 sería este y sería la misma fórmula, ¿de acuerdo? Cuidado con eso. Pero bueno, de momento quédate con la idea. Mismo grupo funcional, diferente posición. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejemplo de isomería de posición, donde vemos que en ambas cadenas el grupo funcional es el mismo, no ha cambiado, que los dos tienen la misma fórmula molecular, primera condición. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el grupo funcional ha cambiado de posición. En la primera fórmula estaría en el segundo carbono, mientras que en la segunda fórmula estaría en el tercer carbono. Eso se denota aquí en el nombre, ¿de acuerdo? Este sería pentán 2-ona, pentán 3-ona, ¿verdad? Lo vemos, grupo funcional cetona en los dos, y lo único que han cambiado de posición. Y así podemos seguir. Estos son más sencillitos, solo cambiamos el grupo funcional de lugar. Seguimos con isomería de posición, vemos otro ejemplito. Mira, aquí en el tercer ejemplo vemos que el grupo funcional es el mismo, que es el triple enlace. Ambos, si empiezas a contar, tienen la misma fórmula molecular. Recuerda, primera condición para ser isómero. Y la diferencia es que el grupo funcional en la primera estaría en el primer carbono, por eso es pen-1-ino. Mientras que en la segunda estaría en el segundo carbono, que es pen-2-ino. ¿Ves? En el mismo nombre vemos, y en la fórmula por supuesto, cómo el grupo funcional, que es el triple enlace, ha cambiado de posición. Por lo tanto, estos dos son isómeros de posición. Tienen misma fórmula molecular, grupo funcional en sitios distintos. Mira, otro ejemplo, fácil. Etilamina, este apúntatelo porque a veces no lo vemos. Etilamina y dimetilamina, ¿de acuerdo? Si te fijas, grupo funcional sigue siendo amina, ¿de acuerdo? Mismo grupo funcional. Tienen misma fórmula molecular, los dos tienen 2 carbonos, 7 hidrógenos y 1 nitrógeno. ¿Cuál ha sido la diferencia? El grupo funcional. Este está justo en el extremo y esta, al ser una amina secundaria, está en el centro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, en este caso está en el centro, no tiene por qué estar siempre la amina secundaria en el centro. Pero vamos, que ya no está en el extremo. Por lo tanto, lo que ha pasado es que el grupo funcional ha cambiado de posición. Así que estos son isómeros de posición.
¿vale? La posición del grupo funcional en la cadena es distinta. Aquí no se aprecia como en los anteriores porque la amina no necesita localizador, pero sí lo vemos porque este solo tiene una ramificación y en este caso tenemos dos ramificaciones. Entonces la amina, el grupo funcional amina, va a cambiar de posición en la estructura. Bueno, vamos a ver el último ejemplo de isomería de posición para seguir después con la otra. Bueno, este ejemplo también es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque se nos puede escapar, ¿vale? ¿Qué sucede? Hasta ahora lo que hemos visto en los isomerías de posición era que el grupo funcional cambiaba de posición. Bien, cierto. Pero también puede ocurrir en cadenas donde tengamos dos grupos funcionales que el principal de la fórmula no cambie de posición, pero sí el secundario. Pues ese también sería isomería de posición. Y aquí tenemos un ejemplo. Si te fijas, el grupo funcional es un ácido en las dos formulitas. Y tenemos un sustituyente que es el cloro, ¿vale? Que sería un halógeno. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, los dos, primera condición, tienen la misma fórmula molecular. Eso no puede fallar. Si esto falla, no son isómeros. Entonces, ¿dónde viene la diferencia? Claro, el grupo funcional, al ser un ácido, tiene que estar en los extremos. La diferencia viene en el sustituyente. Si te fijas, en esta fórmula, este sería el carbono 1 por ser ese extremo donde está el ácido, este sería el 2 y este el 3. Mientras que aquí sería el 1, el 2, el 3 y este el 4, ¿vale? Sería entonces, ¿la diferencia dónde está en el nombre? En la posición del cloro, en la posición del cloro, ¿vale? El resto del nombre es igual, ácido 3-clorobutanoico para este primero, ácido 4-clorobutanoico, ¿vale? Entonces, la función principal no ha cambiado de sitio, pero sí uno de sus sustituyentes, un sustituyente que haya o una ramificación que haya en la cadena, que en este caso viene dada por el cloro. Pues ahí también tendríamos isomería de posición, ¿vale? Así que fíjate en este, que es un ejemplo importante que a veces se nos escapa. Bueno, espero que ya tengamos claro lo que son las isomerías de posición y las isomerías de función. Pues vamos a por la última isomería estructural, que es la isomería estructural o plana de cadena. Bueno, ya estamos en el último tipo de isomería estructural o plana, que es la isomería de cadena. Veamos qué supone tener isomería de cadena. Pues la idea es que los compuestos solamente se diferencian en la distinta colocación de algunos átomos o grupos atómicos en la cadena. Básicamente el truco es ver que en la cadena vayan apareciendo ramificaciones, una con respecto a otra. Así que la cadena principal, el tamaño de la cadena principal va a cambiar, va a disminuir para que los carbonos sobrantes aparezcan como ramificaciones. O al revés, tengo una pequeña y aumenta. Y entonces lo que ocurre es que las ramificaciones se integran en la cadena principal. Vamos a verlo con ejemplos, ¿de acuerdo? Fíjate, primer ejemplito. Tenemos esta fórmula de aquí y esta fórmula de aquí donde, si te fijas, aparecen ramificaciones que no hay aquí. ¿Vale? Los dos, primera condición, misma fórmula molecular, carbono 5, hidrógeno 12. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, la diferencia es que en este todos los carbonos están alineados, ¿vale? Y eso sería un pentano. La cadena principal contendría 5 carbonos. ¿Te fijas? 1, 2, 3, 4 y 5. La cadena principal tiene 5 carbonos. ¿Qué ha ocurrido con este? Pues lo que ocurre con este es que la cadena principal, que es esta de aquí, ha disminuido de tamaño. Ahora tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. ¿Ves? Ahora tenemos 4 carbonos en la cadena principal. La cadena principal ha disminuido de tamaño. Y el quinto carbono que nos estaría formado por una ramificación.
¿vale? Ahí tendríamos el quinto carbono, igual que este tenía 5, pero que aquí aparece como una ramificación, de forma que en el nombre lo que vamos a tener es un butano, ¿ves? Pentano antes, 5 carbonos, butano ahora, 4 carbonos, y el otro carbono me aparece como una ramificación en la cadena. Por lo tanto, ha habido una colocación distinta de esos grupos, de este grupo atómico. ¿De acuerdo? Los dos tienen la misma fórmula molecular, pero con una distinta colocación de los grupos atómicos, apareciendo ramificación y cambiando el tamaño de la cadena principal, ha disminuido. Pues estos serían isómeros de cadena. Bueno, no solo tiene por qué disminuir en un carbono el tamaño de la cadena principal, nosotros podemos obtener ramificaciones más grandes, ¿vale? Hacer más ramificaciones. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos el primero, todos los carbonos están alineados, con lo cual tendríamos un heptano porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Tengo 7 carbonos en la cadena principal. En el segundo ejemplo, la cadena principal ha disminuido considerablemente. Esa sería la cadena principal, ¿vale? Tendríamos como cadena principal un butano, luego hemos disminuido la cadena principal hasta 4 carbonos, ¿vale? La cadena principal ha disminuido de tamaño, y los 3 carbonos que me faltan para que llegara a 7 en total aparecen como ramificaciones en el nombre y en la cadena, ¿vale? Sin embargo, los dos tienen la misma fórmula molecular. En los dos, si te pones a contar, verás que tienes 7 carbonos y 16 hidrógenos. Pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que varios grupos atómicos han tenido una distinta colocación en la cadena, apareciendo ramificaciones. ¿De acuerdo? En este caso, volvemos a tener un ejemplo de isómeros de cadena. Tienen la misma fórmula molecular, pero varios grupos atómicos están en diferente colocación en la cadena, apareciendo las ramificaciones. ¿De acuerdo? ¿Lo vas viendo? Venga, tenemos un tercer ejemplo donde se puede apreciar, fíjate, tenemos 3 compuestos distintos, todos cumplen la misma fórmula molecular, condición indispensable, por lo tanto son isómeros. Tipo de isomería, pues se aprecia en la estructura. Vemos que en el primer caso tenemos grupo funcional amina y 4 carbonos, todos en línea con la amina. Pues ahí tenemos una butilamina o butanamina, como quieran llamarla. Recuerda que se pueden llamar de las dos formas. Con lo cual lo que aprecio es que la cadena principal de la amina tiene 4 carbonos. ¿Qué ha sucedido en el segundo ejemplo? Pues en el segundo ejemplo seguimos con el mismo grupo funcional, lógico, porque si no, no tendríamos la misma fórmula molecular. Aquí recuerda que lo que sucede es que cambian los grupos atómicos en la colocación de la cadena. Pues ¿qué ha pasado? Pues ahora fíjate, la amina, la cadena principal de la amina, se ha quedado ahora con solamente 3 carbonos, por eso se llama propan, mientras que antes era bután, ¿de acuerdo? Y el otro carbono, el restante, el que me falta para llegar a 4 carbonos en total, aparece como una ramificación, ¿vale? Así que tenemos un metilpropanamina, ¿vale? Ha habido una disminución de 4 carbonos, hemos pasado a 3. Y fíjate un ejemplo más donde la cadena principal de la amina ha bajado hasta 2 carbonos, ¿vale? Por eso ahora es una etanamina. Ahora tenemos 2 carbonos solamente en la cadena principal y lo que han aparecido son 2 ramificaciones para llegar hasta los 4 carbonos que tenían todas
estos compuestos. Y ahí lo tenemos, dimetiletanamina. Por lo tanto, ha habido una disminución en la cadena principal. 4 carbonos, hemos pasado a 3, hemos pasado a 2. Sin embargo, todos tienen 4 carbonos. Esos restantes carbonos aquí aparecieron como una ramificación y aquí aparecieron como 2 ramificaciones. De forma que los 3 compuestos tienen la misma fórmula molecular y se diferencian en la distinta colocación de algunos grupos atómicos. Por lo tanto, esos 3 compuestos son isómeros de cadena. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos último ejemplo de isómeros de cadena que vamos a hacer de momento, por hoy. Fíjate, me proporcionan esta fórmula. Esta fórmula se llama dimetilpropanal. Es un aldehído. El grupo funcional es un aldehído. Su fórmula molecular es de 5 carbonos, 10 hidrógenos y 1 oxígeno. ¿De acuerdo? De forma que la cadena principal tiene 3 carbonos. Y veo, lo vemos tanto en su nombre como en su formulita, que tiene 2 ramificaciones. Y a mí me piden construye un isómero de cadena de esta sustancia. ¿Vale? Si te fijas, quitarle más carbonos no podemos para sacar más ramificaciones, porque se nos quedaría, si yo le quito un carbono más, de 3 carbonos tendría que pasar a 2 carbonos. Y con lo cual ahí tendría 2 carbonos, ¿no? Ahí tendríamos 2 carbonos. Y yo tengo que llegar hasta 5. Yo tengo que llegar hasta 5 en total. Con lo cual tendría que poner el restante como ramificaciones, pero no se pueden poner. Aquí no se pueden poner ramificaciones. Esta estructura no admite ramificaciones. Por lo tanto, no puedo sacar más ramificaciones. Pero lo que sí podemos hacerlo es al revés. Hasta ahora hemos visto que siempre la cadena en los ejemplos iba disminuyendo. Bueno, la cadena también lo que podemos hacerla es ir aumentándola. ¿Vale? Esto funciona a la inversa también, de disminuir o aumentar. ¿De acuerdo? Entonces, un isómero de cadena sencillo, rápido y fácil de hacer es estas 2 ramificaciones, meterlas como carbonos de la cadena principal, de forma que se me quedaría una cadena principal con un total de 5 carbonos, teniendo el mismo grupo funcional, por supuesto. ¿Ves? Te fijas, aquí sería un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Tendríamos aquí un pen por 5 carbonos, an por enlaces simples, al por el grupo funcional. Tendríamos un pentanal que, como te fijas, tiene 5 carbonos, tiene 10 hidrógenos y un oxígeno, es decir, misma fórmula molecular. ¿Qué ha pasado? Que de 3 carbonos en la cadena principal hemos pasado a 5. Pues esos 2 son isómeros de cadenas. ¿De acuerdo? Funciona tanto a la inversa, en directo, disminuyendo, o a la inversa, aumentando. Que no se te olvide, porque a veces nos ponen uno reducido y nos dicen isómeros de cadena. Y lo vemos ahí pequeñito y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo saco más ramificaciones? No, lo que tienes que coger es las ramificaciones que ya tengas, irlas integrando en la cadena. ¿Te has fijado? Pues cuidado con esto, que solemos fallar en este ejercicio. Bueno, hasta aquí hemos hecho los ejercicios fáciles, en los que me dan varias cadenas, varias fórmulas y me dicen que diga el tipo de isomería que hay en ellas. Pues también los hay al revés. A mí me dan la fórmula y me piden que yo escriba y nombre los 2 isómeros de función de esa fórmula. Pues bueno, aquí lo que hay que empezar es analizar nuestro espectro de funciones en la orgánica. Bueno, aquí como veo que en la fórmula no hay nitrógeno, no he puesto en esta tablita ni las aminas, ni las amidas, ni los nitrilos, ni los nitroderivados que tienen nitrógeno, porque es imposible que sean de ese tipo de funciones porque la fórmula molecular que me proporcionan no tiene nitrógeno.
Entonces, dentro de las que tienen oxígeno nada más, tenemos esos. Hay que saberse estas estructuras, porque aquí es importante a la hora de sacar el isómero. Lo primero, descartamos. Ácidos no pueden ser porque los ácidos tienen dos oxígenos. Y éster tampoco puede ser porque tienen dos oxígenos. Aquí yo solo tengo un oxígeno. Así que me quedan para probar estas cuatro funciones que solo traen un oxígeno en su fórmula. Bueno, lo primero. Yo lo que te propongo, lo primero que tienes que hacer es tú coges los cuatro carbonos, los colocas uno detrás del otro y a todos le asignas enlace simple. ¿De acuerdo? Empieza siempre con el enlace simple. Y ahora en esa estructura le añades los hidrógenos correspondientes. En esa estructura le añades los hidrógenos correspondientes. Así que 3 hidrógenos, aquí son 2, aquí son 2 y aquí serían 3. Con lo cual, en ese momento te fijas en el número de hidrógenos que hemos escrito. Si te fijas, 3 más 2 son 5. Y otros 2, 7 y otros 3, 10. Fíjate, hemos llegado poniendo solamente enlaces simples, hemos llegado a 10 hidrógenos. Y es justamente el número de hidrógenos que nos aparece en la fórmula. Por lo tanto, si con enlace simple hemos llegado a lograr el número de hidrógenos que me piden, eso significa que hay que descartar las cetonas y los aldehídos, porque en las acetonas y en los aldehídos tenemos enlaces dobles. Y yo acabo de demostrar con esta sencilla operación que solo pueden haber enlaces simples, porque para yo lograr los 10 hidrógenos no he necesitado colocar ningún enlace doble. ¿Te fijaste? Eso es un truco muy bueno, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos más de la mitad de la fórmula hecha. ¿Qué me falta por colocar? Oxígenos. Entonces, descartado ésteres y ácidos por tener dos oxígenos, cetonas y aldehídos por tener doble enlace, y no lo hemos necesitado para colocar los hidrógenos. Por lo tanto, las opciones son alcohol y éter, justamente las dos que se correspondían en los ejercicios de funciones, ¿no? Pues nada, para hacer un alcohol, eliges cualquiera de estos hidrógenos, por ejemplo, este de aquí. De los 3 hidrógenos eliminas uno, y en su lugar ya pones el grupo alcohol, ¿vale? Así que no te preocupes, el hidrógeno que eliminaste lo recuperas con el hidrógeno del grupo alcohol, así que vuelves a tener 10 hidrógenos y además el oxígeno. Si te fijas, esta formulita, la fórmula que tenemos, cumple la fórmula molecular que me han dicho. Y sería en este caso sería bután ol. Pues nada, una vez que tenemos el alcohol, recuerda, había una correspondencia para hacer isómeros de función entre el alcohol y el éter. Pues ahora, invéntate un éter, el que te dé la gana, que tenga 4 carbonos. Pues, por ejemplo, esto de aquí. Podría ser este de aquí. ¿Vale? El di-etil éter. También podríamos haberlo hecho de esta manera. Por ejemplo, mientras tenga los 4 carbonos que necesitamos, podríamos haber hecho el metil, propil, éter. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí tenemos los 2 isómeros de función que nos pedían. Bueno, hemos hecho uno más. Su fórmula y su nombre. ¿Te has fijado? Pues de esta manera sencilla, lo que hay que saber muy bien la formulación. Venga, último ejemplo que vamos a hacer por hoy. Fíjate, nos piden, dada la fórmula esa de molecular, formule y nombre 2 isómeros de posición. Bueno, recurrimos otra vez a nuestro esquema. Descartado lo que son nitrógenos porque no hay nitrógeno en esta fórmula. Descartados. Nuevamente, como en el ejemplo anterior, descartamos, vamos a hacerlo en rojo, descartamos estos 2 y estos 2 porque tienen 2 oxígenos. ¿Ves? En la fórmula tienen 2 oxígenos y en la nuestra solo tenemos 1. Así que de momento nos vuelven a quedar estos 4 tipos de funciones. Para descartar dentro de esos tipos de funciones, hacemos como antes. Fíjate, colocamos los
¿Cuántos carbonos tengo que poner? 5. Pues colocamos 5 carbonos. Y de momento los ponemos con enlaces simples. ¿De acuerdo? Siempre empezamos con enlaces simples. Y a través de estos enlaces simples rellenamos con hidrógeno. Así que aquí necesito 3 hidrógenos, aquí 2, aquí otros 2, aquí otros 2 y aquí 3. Y ahí, en ese momento, miro los hidrógenos que yo necesito poner si todos los enlaces son simples. Pues si te fijas, tengo 3 y 2, 5, 7, 9 y 12. Uy, hay un problema. Porque yo solo puedo tener 10. Sin embargo, si solo pongo enlaces simples, necesito 12 hidrógenos. ¿Eso qué significa? Que no lo puedo hacer con enlaces simples. ¿De acuerdo? En este momento a mí me sobran hidrógenos. Fíjate, yo tengo que poner 10 según me dice en la fórmula. Sin embargo, si pongo enlaces simples, tengo que poner 12 hidrógenos. Así que me sobran 2 hidrógenos, ¿no? Pues bueno, recuerda, cada vez que te sobran 2 hidrógenos, poniendo enlaces simples, te sobran 2 hidrógenos, eso es un enlace doble. Por lo tanto, ya tenemos que descartar el alcohol y el éter. De momento, para la forma sencilla, ¿eh? Para la forma sencilla. Lo más fácil sería o una acetona o un aldehído. De forma que el oxígeno y el doble enlace van en la función. Yo podría hacer esto de aquí. Entonces, yo podría hacer esto de aquí. Ponemos en nuestra formulita. Bueno, los aldehídos recuerda que van en los extremos. Pues si hago esto, ya tengo el aldehído. Si te fijas, acabo de quitar los 2 hidrógenos que me sobraban. Esto cumple esta fórmula, pero también lo puedo hacer con una acetona, de esta manera, ¿de acuerdo? Que también cumple, ¿vale? ¿Qué sucede? Como me piden isómeros de posición, claro, con el aldehído no lo puedo hacer porque el aldehído solo puede ir en los extremos, pues solo me queda la opción de la acetona. Entonces, esta borrada no me sirve, ¿de acuerdo? Y lo que ponemos es la acetona, pero cambiando el grupo funcional de lugar, en este caso poniéndolo por aquí en el tercero, de forma que el de arriba sería pentan 3-ona y el de abajo pentan 2-ona. Y ahí tenemos 2 isómeros de posición que cumplen esta fórmula. ¿Que podíamos hacerlo más complicado? Claro que podíamos hacerlo más complicado, pero estos son los más sencillitos y rápidos de nombrar. ¿Cómo lo podíamos haber hecho más complicado? Pues mira, volviendo al principio, habíamos dicho que nosotros poniendo solo enlaces simples, lo que teníamos aquí eran 12 carbonos y que para disminuirlo un enlace doble. Pues ahora, en lugar de ponerlo dentro de la función como lo pusimos con la acetona, lo ponemos entre 2 carbonos. Por ejemplo, aquí quitamos hidrógenos, este de 3 pasó a 2, este de 2 a 1 y ahí establecemos un enlace doble. De esta forma, si te fijas, 5, 7, 8 y 10. Acabo de reducir los 2 hidrógenos que me sobraban. Ahora, ¿qué pasa? Que me falta poner el oxígeno. Entonces, en este caso, ya no lo puedo hacer con cetonas. Porque la acetona, si la pongo, además tendría otro doble enlace. Ya tendríamos 2 dobles enlaces. 2 dobles enlaces. Uno entre carbonos y otro en la función. No puede ser. Entonces, lo que tengo que hacerlo es con un alcohol, por ejemplo. Mira, por ejemplo, te vienes aquí, quitas ahí un hidrógeno y ahí añades un alcohol. De forma que ahora, si te fijas, si cuentas 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 5 carbonos, hidrógeno 5, 6, 7, 8, 10 y un oxígeno. Pues ya tenemos nuestro isómero, ¿vale? La primera fórmula hecha con un alcohol y un doble enlace entre carbonos. Ahora, para que sean de posición, pues
Cambiar, por ejemplo, el grupo funcional, lo más sencillito sería cambiar el grupo funcional. Ponerlo, por ejemplo, en el carbono anterior. Y ahí tenemos los isómeros de posición. Si te fijas en el primer caso, en este sería carbono 1, carbono 2, extremo más cercano al alcohol. En este, como el alcohol está en el centro, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues manda lo siguiente en prioridad. Así que ponemos el carbono 1 por aquí. Sería el 2 y el 3. En este caso, en el primer ejemplo, se llamaría un en 3-ol, y en el segundo caso se llamaría esto sería 3, 4 en 2-ol. Entonces, si te fijas, hemos cambiado el grupo funcional de posición, los dos son alcoholes, también hemos cambiado el doble enlace, pero bueno, da igual, lo que hemos conseguido son dos isómeros de posición. Bueno, espero que te haya servido la clase de hoy. Ahora te toca a ti seguir divirtiéndote con el tema este de la parte de isomería, de los isómeros estructurales o planos, ¿vale? De isomerías de tipo estructural o plano. Nos vemos en la siguiente clase. No te pierdas la isomería geométrica y óptica. También es importante. Síguenos.